Hola a todos y a todas. Este día estaremos hablando sobre el materialismo y su origen de la corriente filosófica. Conoceremos su definición, sus autores, sus orígenes, su historia y qué tiene que ver con la psicología. A continuación, en la siguiente presentación, veremos acerca del materialismo y su origen de la corriente filosófica. Primero definamos qué es el materialismo. El materialismo es una corriente filosófica que explica el origen del universo y la conciencia basándose en la materia. En decir, considera que la materia es lo único real y que todo lo demás, incluyendo nuestras ideas y pensamientos, surge de ella. Veamos la parte de la corriente materialista. La corriente materialista surgió para explicar el conflicto entre el ser y el conocimiento. El ser en filosofía, que es la materia, y la realidad objetiva. A continuación, veamos su origen de la corriente filosófica. Según nos dice que hay diferentes épocas en las que ésta se ha desarrollado. La primera data de la antigua Grecia, quienes fueron Demócrito y Epicuro, fueron los primeros pensadores materialistas. Entonces se nos está diciendo que el materialismo surgió a raíz de estos dos filósofos en la antigua Grecia. Uno de los principales aportes fue la visión atomista del mundo. Está considerada que el universo está compuesto de innumerables partículas de tamaño invisible que conformaban la unidad más pequeña y que erigía todo cuanto conocemos. Conozcamos las características del materialismo. Las características del materialismo tienen su origen en Demócrito y Epicuro, que son pensadores de la antigua Grecia. Se opone al idealismo como corriente para interpretar el mundo y sus fenómenos. El ser es previo a la conciencia. El hombre debe descubrir la naturaleza a través de la ciencia. Es ateo, no concibe a un ser creador de la naturaleza y del hombre. Se opone al fundamento idealista de la existencia de una idea innatas y prefiere el empirismo frente al racionalismo. Todas estas características son muy marcables del materialismo. Entre ellas encontramos otras más, pero sin embargo tenemos estas relevantes. Al igual que al inicio mencionábamos que los que originaron el materialismo fueron Demócrito y Epicuro. Conozcamos algunas etapas de la humanidad según el materialismo: el comunismo primitivo, el modo de producción esclavitista, el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista. Ahora bien, conoceremos algunos de sus fundadores que surgieron durante el materialismo. Uno de ellos fue Carlos Marx en la época de 1818 a 1883, y dice que fue quien estableció que el mundo es una realidad con una materia subjetiva vinculada a una historia. Es decir, que para Marx no era importante el hecho de toda parte de una materia, sino lo que influye en la historia, las condiciones materiales, lo que determina la sociedad y lo que producimos, la tecnología, la economía, y por tanto para comprender el mundo debemos entender la materialidad de las relaciones económicas, la tecnología de nuestra sociedad. Todo esto también aportó Karl Marx. Sin embargo, también contribuyó todas estas partes para llegar a pensar lo que era materialismo y cómo surgían todas estas partes. También otro pensador filosófico que tenemos acá es a Friedrich Engels. Engels, como cofundador del materialismo histórico, pasó gran parte de su vida estudiando y enriqueciendo sus ideas acerca del movimiento obrero, del sistema capitalista, del socialismo, del papel del trabajo como generador de la riqueza. Se trata, según él, de investigar el modo de producción capitalista y las relaciones de producción y circulación que le corresponden para ello. Pretende identificar las leyes del tipo tendencial que regulan este proceso y que explican sus rasgos excepcionales. Estos dos personajes fueron muy importantes durante la historia del materialismo, ya que fue un materialismo histórico en el cual se fundó mucha teoría acerca de todo lo que pasaba en la vida racional de las personas y de cómo su conciencia también actuaba durante este materialismo mientras surgía dentro de la persona. También podemos conocer otros representantes del materialismo. Uno de ellos, que fue también a sus inicios, fue Tales de Mileto, durante la era de 624 a 546 a.C.
Tales de Mileto fue el fundador de la Escuela del Mileto, la que es considerada ahora como la Escuela de las Científicas de Grecia, y según la cual todos los fenómenos tienen su explicación en la ciencia o en las leyes naturales. Logos, dejando de la intervención divina la explicación religiosa. En términos griegos serían mitos y logos, que su derivación sería religiosa y naturales. También tenemos a Demócrito de Abdera en la época de 370-460 a.C. Demócrito desarrolló la teoría atómica, según la cual toda materia se compone de átomos entrelazados, indivisibles, enteros, invisibles y distintos tamaños, lo que hace variar la propiedad de la materia, que están en constante movimiento. En torbellino, los más pesados se mueven hacia el centro y los más livianos hacia afuera, y que entre ellos está el vacío. Demócrito fue conocido también como el atomista, ¿verdad? Ya que él tuvo este descubrimiento y realizó una teoría acerca de los átomos y cómo están entrelazadas las neuronas del cerebro. Tenemos a Epicuro en la era de 271 a 341 a.C. Epicuro es otra de las representantes del materialismo filosófico. Afirma que toda la realidad está formada por los átomos con extensión, peso y forma, y el vacío infinito donde se mueven los átomos, es decir, que todas las cosas están compuestas por combinaciones de átomos, incluso el alma, el azar y de un vacío infinito donde se mueven los átomos. Estos existen desde siempre, son los que crean y destruyen todo, por tanto los fenómenos naturales son obras físicas, atómicas, las leyes de los átomos y la de los dioses. Veamos cómo el materialismo ha influido en la psicología. Si podemos ver acá también dos imágenes muy representativas del materialismo. Uno de acá podemos ver a su lado izquierdo el cerebro, ¿verdad? Que estudiamos la parte de la conciencia y cómo esto influye en el materialismo de las personas. Y acá podemos ver una parte representativa, el materialismo de la persona, en que se basa, ¿verdad? De sus pensares. Tenemos también qué es el materialismo en la psicología. Su definición en cuanto a la relación del pensamiento humano, el mundo que nos rodea y la cognoscibilidad de este. El materialismo afirma que el mundo es material y que existe objetivamente independientemente de la conciencia, o sea que aquí estamos aplicando que dos partes se desligan. No quiere decir de que el materialismo se adhiere mucho a las personas y que es evitable para las personas y para todo el mundo. También podemos ver cómo influye el materialismo. El materialismo rige la mayor parte de nuestra vida, a pesar de que ser materialista no tiene por qué ser malo. La realidad es que ser una persona materialista en exceso puede afectar tanto al bienestar como a tus relaciones y hasta en la calidad de vida. Eso es muy importante, ¿verdad? Y es por eso aquí cuando ya el materialismo va influyendo mucho en lo que es la psicología. ¿Por qué? Porque todo este tema también afecta mucho a lo que es el intervalo pensar de las personas, de cómo actúan, ¿verdad? Esto genera muchos conceptos en los cuales las personas muchas veces pueden atender a crear ansiedad y otros tipos patológicos, ¿verdad? Que pueden influir. Veamos la psicología materialista dialéctica. La psicología materialista dialéctica considera que los procesos psicológicos tienen una base biológica y están influenciadas por las condiciones sociales, económicas y culturales. Si bien es cierto, mencionamos anteriormente lo que sería el materialismo histórico, ¿verdad? Dentro del materialismo existen dos tipos, que es el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, ¿verdad? Aquí encontramos su definición. Veamos algunos ejemplos prácticos del materialismo y en la práctica psicológica. Tenemos dos puntos aquí bien importantes, que es en la parte izquierda. Vemos todo lo que el ser humano y la persona se aferra, ¿verdad? Durante la tecnología, viajes, compras, música, todo lo que tenga que ver en el entorno con el materialismo. En la parte derecha podemos ver también acá a Karl Marx, también explicando su teoría, ¿verdad? De cómo nació también y cómo fue su origen del materialismo del hombre. También podemos ver que otro ejemplo es el socialismo, que estos son puntos muy importantes donde si bien nos preguntamos qué tiene que ver con la psicología, ¿verdad? El capitalismo, todo esto es parte de la sociedad y parte de la sociedad también influye mucho en lo que es una persona.
Podemos ver acá como el tratamiento psicológico, el proceso evaluativo del cognitivo a raíz de las afectaciones del materialismo, impulsiones excesivas, ansiedad, entre otros. Todos estos signos patológicos se generan a raíz del capitalismo y socialismo. ¿Por qué? Ya que estos son movimientos bastante fuertes donde se generan controversias y muchos movimientos. Todo esto influye en lo que es y contribuye también a la psicología. Hay una frase muy marcada que me llamó la atención y es una frase de Karl Marx que dice: no es la conciencia de los hombres que determina su existencia, sino al contrario, es su existencia social la que determina su conciencia.